Bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio de concientización y sensibilización sobre las demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Héctor Esquivias. Él es psiquiatra y psicogeriatra con destacada experiencia clínica y docente en la investigación y en el vínculo entre la obesidad y la salud mental. Fue investigador en ciencias médicas y coeditor de la revista Salud Mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde también lideró proyectos educativos y actualmente colabora como asesor editorial externo en dichas publicaciones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Es un gusto para nosotros que pueda compartir con nosotros este espacio, en especial cuando vamos a hablar de un tema tan importante como es la obesidad y la neuroinflamación y pues sobre todo cuál es esta relación que existe entre las demencias y una condición que está sumamente normalizada, en especial en México. Claro, y que afecta a cerca del 80% de la población en México, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Me da gusto estar con ustedes para hablar de dos temas que personalmente, y te lo digo de forma auténtica, me apasionan. Yo hice psicogeriatría, que es psiquiatría de adultos mayores, porque me gustaba mucho el tema de demencias, ¿no? El abordaje, el diagnóstico, los diferentes tipos de demencia. Y el primer trabajo que tuve fue en una clínica de obesidad y control de peso. Entonces, el tema, y desde esta nueva perspectiva de Lancet y cómo ha actualizado los 14 factores de riesgo y que haya incluido a la obesidad como un factor de riesgo para la demencia, es realmente complejo, pero creo que es apasionante y que el auditorio y que las personas que nos están escuchando van a poderlo comprender. Eso es lo que yo espero. Muchísimas gracias. Y claro, y algo bien importante destacar sobre esto, pues es la normalización que existe sobre el sobrepeso y la obesidad. Y justamente por ahí me gustaría comenzar. Cuando nosotros vamos a lo que está normalizado en nuestra sociedad, que es el sobrepeso, cuando nosotros empezamos a definir que ya es obesidad y ya comienza a ser este factor de riesgo, que pues bueno, sabemos que no solamente es la acumulación de masa grasa, sino todas las otras comorbilidades que pueden venir a raíz de esto, y cómo nosotros sabemos que ya llegamos a ese punto de sobrepeso a obesidad. Efectivamente está normalizado mucho por factores socioculturales. Nuestra convivencia gira alrededor de la comida y de una mesa el fin de semana, y el afecto de nuestros padres, de nuestros seres queridos, es a través de la comida, ¿no? Come más, hijo. Sí, claro. Es algo que en Latinoamérica, ¿no? Es lo que vivimos todos los días. Acuérdate que una expresión que decían, ¿no? El niño gordito feliz, ¿no? Entonces, está bastante normalizado, y entonces ahora que en diferentes estudios se está reconociendo el impacto que tiene la obesidad para la salud, tenemos una tarea enorme que hacer. Ahora, ¿cómo saber que yo tengo un problema de peso que puede llevarme o conducirme a problemas de salud? Mira, por años se ha empleado, casi desde el siglo XX, ¿no?, el índice de masa corporal, que fue descrito por un estadista belga en el siglo XIX. Y este estadista generó el índice para evaluar población general, datos estadísticos, nada que ver con la salud, ¿sí? Luego la OMS tomó ese índice para evaluar pues como el grado de peso, o clasificar, ¿sí?, de acuerdo con el grado de peso de las personas a las poblaciones. Y hasta hoy en día la mayor parte de los estudios sobre salud y obesidad emplean el índice de masa corporal, que es bien sencillo sacarlo. Hasta mi sobrino, de cuando tenía 7, 8 años, lo enseñé a que lo estimara, el índice de masa corporal. Y consiste en que tú sabes tu peso y tu talla. Primero multiplicas tu talla al cuadrado, es decir, yo soy chaparrito, mido 1,62, entonces multiplico 1,62 por 1,62 y esa es mi talla al cuadrado. Y luego saco mi peso, ¿no? Entonces pongo lo que peso, ¿no?, 67 kilos, entre la talla al cuadrado, y me da el índice de masa corporal. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal entre 25 y 30, está en sobrepeso, y luego a partir de 30 hacia arriba, ¿no?, es obesidad. Ahí es de 30 a 35 primer grado, de 35 a 40 segundo grado, y más de 40 tercer grado, ¿no?, o lo que algunos le llamaban obesidad mórbida, que ahora está obsoleto el término. Pero lo que te quiero decir es que este término, el índice de masa corporal, es para clasificar
el grado de peso que tienen las personas, únicamente el grado de peso. No significa que necesariamente ese peso es de grasa. Entonces, pues una persona puede tener un índice de masa corporal muy alto y ser una persona super fitness, que casi toda la masa corporal es músculo. Entonces, Lancet ha hecho una actualización, así como lo hizo con demencia, con relación a la definición de lo que es obesidad. Y ahora le llama adiposopatía. Esto es que el adipocito, que es una célula que reserva lipoproteínas, que reserva grasa como un reservorio de energía, se va atrofiando. Imagínate como una bolsita, ¿no?, que va creciendo la bolsita, la adiposopatía, ¿sí? Entonces, esta adiposopatía habrá que identificarla de forma objetiva y no se identifica por el índice de masa corporal. El índice de masa corporal casi nada más es como qué tipo de cuerpo tienes. Para saber si esa adiposopatía está haciendo daño a la salud, hay que medir la circunferencia de la cintura. Entonces, si una mujer que nos está escuchando ahora mide su circunferencia de la cintura y mide más de 80, tiene obesidad abdominal. Y si un hombre mide su circunferencia de cintura y es mayor a 90 centímetros, tiene el diagnóstico de obesidad abdominal. Y esa obesidad es la que hace más daño a la salud, porque cuando la obesidad se acumula, ¿sí?, en la parte central del abdomen, significa que hay grasa visceral. Y esa es la que perjudica, no la grasa subcutánea de abajo de la piel, sino la grasa que se infiltra en los órganos. Por ejemplo, seguramente tú has escuchado, Samari, hablar de la esteatosis hepática, que es grasa dentro del hígado, ¿no? Bueno, ahí produce daño hepático, ¿no? Pero también puede producir la grasa hipertensión o resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, más que hablar ahora de los grados de obesidad, del índice de masa corporal, de sobrepeso u obesidad, el nuevo paradigma es hablar de adipocitos, que son esas bolsitas de grasa, adiposopatía, que la reconoce como una enfermedad, ¿sí?, y hablar de obesidad preclínica y obesidad clínica. Entonces aquí ya tenemos diversos factores que nos hablan más allá de solamente el peso de las personas, que creo que eso es algo bien importante de señalar, porque generalmente cuando nos subimos a la báscula, que yo creo que todos en algún punto lo hacemos y nos espantamos por el número que dice ahí. Y gran parte importante de todo lo que nos está mencionando es identificar que uno, puedes tener pues una alta cantidad de músculo y que claramente ese peso no solamente es el de tu grasa, es el de todo tu cuerpo, pero sobre todo cuando se acumula en el área abdominal, que aquí ya estamos hablando de esta grasa visceral y que justamente, bueno, no por nada estamos dentro de los números más altos de como un país considerado con obesidad. Y también algo que me importa o que me gustaría recalcar en todo lo que está diciendo es el ambiente en el que nosotros vivimos. O sea, estamos muy acostumbrados a no sé si el término todavía es correcto, este ambiente obesogénico, donde, pues claro, o sea, salimos a echarnos unos tacos o estamos acostumbrados a cenar muy pesado. Entonces creo que estos son pues factores que justamente nos llevan a que no solamente tengamos de que una pequeña pancita, sino que ya estemos en este ambiente constante donde estamos expuestos a una obesidad constante. Y bueno, otra cosa importante también de todo esto es cómo nos afecta a nivel cerebral, que bueno, claro, ya sabemos que hay muchos factores de riesgo como la hipertensión, que ahorita acaba de mencionar, diabetes o resistencia a la insulina, que también están dentro de estos 14 factores de riesgo, pero directamente la obesidad, ¿de qué manera nos afecta a nuestro cerebro? Fíjate que este artículo de Lancet dice, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia con base en 2 estudios que me sorprendió, porque son 2 metaanálisis. Metaanálisis es la máxima evidencia científica, ¿no? Si esto fuera a hablar de religión, sería la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lo tienes que creer porque lo tienes que creer que... ¿no? Bueno, el metaanálisis es la máxima evidencia de ciencia. Uno de los metaanálisis fue con 800,000 participantes, o sea, imagínate el tamaño de la población y el peso que tiene el resultado. Y encontró que la obesidad en la mediana edad
en personas que tienen 40 a 60 años, que tienen obesidad actualmente, tienen un riesgo de un 30% más comparado con los que no tienen obesidad para desarrollar demencia. Es un estudio bastante fuerte. Y luego otro metoanálisis, fueron más de 5 millones de personas. Fue un estudio enorme, ¿no?, de toda la evidencia que reclutó, que reunió, y encontró de manera similar que la obesidad, ¿sí?, en la mediana edad incrementaba el riesgo en un 10% para desarrollar demencia en algún momento de la vida. Entonces, bueno, son datos sólidos, muy pesados, sobre la asociación que existe. Ahora, explicarte cómo es que se da ese vínculo es realmente súper complicado. Y con mucho cariño, pensando en las personas que viven con familiares con demencia y que están interesados en este tema, porque luego me encuentro amigos que tienen a sus padres con demencia o familiares míos que también tengo familiares con demencia y empiezan a aprender sobre el tema, y me gusta mucho eso porque de alguna manera se vuelven divulgadores de la ciencia en la colonia, en la reunión familiar. Pensé en tratar de transmitirles cómo es que se asocia de la manera más sencilla. Miren, está el adipocito ahí como una bolsita, ¿no? Entonces el adipocito va creciendo y va cargando cada vez más grasa. A medida que va creciendo, va generando neuroinflamación. Incluso puede llegar a un punto donde el adipocito se rompe, por decirlo así, genera radicales libres. Es más complicado. La cosa es que el adipocito va creciendo, se va inflamando. Cuando el adipocito se inflama, ¿sí?, genera una elevación del cortisol. Acuérdense que el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Y entonces la elevación del cortisol genera daño neuronal en la conexión entre las neuronas, y ese daño neuronal limita la depuración de proteínas tóxicas del cerebro como el beta amiloide, que está relacionado con la demencia. Entonces, fíjate, es súper complejo si te explico los términos médicos, pero espero haberlo hecho de la manera más sencilla. El gran problema es el crecimiento del adipocito que se va dando poco a poco. La inflamación que genera sistémica en el cuerpo, ¿no? O sea, yo les digo a mis pacientes, usted tiene un problema inflamatorio, pero que también hay neuroinflamación, ¿no? Y esa neuroinflamación genera alteraciones en el sistema nervioso central, y hoy sabemos que genera limitación para depurar proteínas tóxicas como el beta amiloide que se acumula en esta enfermedad. Pero aquí hay un dato precioso, Samari. La gran clave de la conexión entre la inflamación sistémica del organismo, del acúmulo del adipocito y el cerebro, está en el incremento del cortisol. Nada había pasado en el cerebro hasta que el cortisol se elevó. Las personas que viven estigma por el peso, ¿sí?, se ha demostrado en estudios científicos bien hechos que tienen una mayor elevación del cortisol. Desde luego que escuchar comentarios desagradables sobre su persona, sobre su figura, sobre su cuerpo, impacta emocionalmente. Muchas veces estas personas se refugian tratando de evitar esos comentarios, como que no oigo, como que hay quienes incluso rezan. Es uno de los mecanismos de afrontamiento al estigma por el peso, ¿no? Lo que sí se ha demostrado es que aquellas personas que en un periodo de seguimiento de 5 años, que han vivido más experiencias de estigmatización por su peso, ganaron mucho más peso de forma significativa con quienes habían vivido menos experiencias de estigma por el peso. Entonces, fíjate cómo la parte social y el cómo nos comportamos y cómo tratamos o comprendemos las enfermedades impacta en la salud, impacta en los años de vida que vivimos, ¿no? No sé si ya te lo había dicho hace rato, pero te lo repito, las personas con obesidad, ¿sí?, en la vida, en la mediana edad, las personas con obesidad llegan a vivir hasta 7 años menos. Que es una muy buena cantidad de años, justamente por estas situaciones que, si a la larga las ponemos, o más bien las vemos en un contexto general, ya no solamente es el estigma por el peso o toda esta parte interna de la parte endocrinológica de nuestro cuerpo, sino más bien
pues cómo impacta la calidad de vida de manera general. O sea, ya no solamente es lo que está sucediendo en este momento, es tengo un peso elevado y este peso va a seguir aumentando y puedo desarrollar diabetes, puedo desarrollar hipertensión, pero además estamos hablando de este cortisol que aumenta de manera constante y pues claramente cómo afecta esta acumulación de proteínas beta-amiloide a nivel cerebral, que pues, ya es un riesgo muy importante para la demencia. Entonces la calidad de vida no solamente es por unos cuantos kilos, es todo el contexto completo que nos está llevando a un deterioro en la calidad de vida de la persona como tal. Ahora, la persona que comienza con obesidad, ¿sí? A lo mejor todavía no desarrolla demencia, ¿no? Pero ese pequeño daño neuronal derivado de la neuroinflamación va generando alteraciones en la memoria, en el funcionamiento ejecutivo y en el control de impulsos, que entonces lo conducen a ingesta excesiva de alimentos, ¿sí? Por alteraciones ya propiamente del funcionamiento ejecutivo. ¿Qué es el funcionamiento ejecutivo? Tiene que ver con la planeación de la acción, con elementos de la memoria, ¿sí? Con control, con regulación de la conducta, que está todo eso relacionado con el comer. Y a medida de que yo como ese alimento que me encanta, que me gusta mucho, voy creando cambios en el cerebro que van propiciando que en los encuentros sucesivos con los alimentos, ¿sí? Me vaya siendo un poco más sencillo acceder a ellos, ¿no? Entonces, los cambios de los alimentos, sobre todo ultraprocesados, ricos en grasas, de la comida chatarra, generan daño en el cerebro, son tóxicos para el cerebro, es veneno para el cerebro, ¿no? Y genera cambios en el cerebro que hacen que seas más proclive a seguirlos comiendo. Activan vías del cerebro que generan mucho placer como una droga, como una sustancia, ¿sí? De manera que la persona continúa o puede generar incluso una compulsión para el alimento, que eso, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero que va generando daños en la memoria y en la regulación de la conducta. Claro, también aquí el apetito se ve afectado, o sea, la situación de hambre, saciedad, entonces ya no es solamente comer porque tienes hambre, sino porque ya se vuelve una necesidad constante de estar ingiriendo este tipo de alimentos. Ahora, que creo que otra cosa que también debemos mencionar y que yo he visto mucho actualmente es la satanización hacia los alimentos. Entonces es este constante de nada de azúcares, todo keto, nada de grasas y prácticamente voy a comer lechuga orgánica todos los días. Y pues también estamos rozando ya esta situación donde la obesidad ya no solamente es una situación, o sea, ya la gente le teme a hablar de obesidad, le teme a hablar de sobrepeso y pues, justamente se satanizan muchísimos alimentos. Yo en lo personal creo que pues no hay ni alimentos ni buenos ni malos, solamente hay frecuencia y cantidad y claramente pues saber que no es lo mismo comerte 10 tacos todas las semanas a poder disfrutar tus alimentos y teniendo más bien un buen estilo de vida, o sea, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación adecuada para tu cuerpo, para las actividades que estás haciendo. Y esto me lleva a otra pregunta. Ya que sabemos todo este contexto de cómo afecta a nivel cerebral todo lo que puede llegar a pasar cuando hablamos de obesidad, ¿qué es lo que puedo hacer yo en este momento para disminuir esta inflamación, para poder mejorar mi calidad de vida mediante mi peso y todo lo que tiene que ver con el sobrepeso, obesidad y lo que hemos estado platicando? Primero me gustaría retomar un poco con relación a la satanización de los alimentos, que es verdad que ocurre, ¿no? Como que de repente como sociedad y sobre todo creo que más en zonas urbanas puede tender a volverse muy radical, ¿no? Pero hay alimentos que es chatarra y seguirá siendo chatarra toda la vida, ¿no? Ahora, lo mejor es una alimentación equilibrada de todos los grupos de alimentos, ¿no? Incluyendo incluso harinas, carbohidratos, ¿no? Pero de todos los grupos de alimentos y sobre todo alimentos
del campo, ¿no? Tengo una buena amiga nutrióloga, ¿no? Que siempre dice, todo lo que sea animal y cultivado en el campo, ¿no? O sea, regresar un poco al origen de lo que era la dieta mexicana, ¿no? Sin ultraprocesados, sin embutidos, sin refrescos, ¿no? Y de todos los grupos de alimentos. Ahora me decías tú, ¿qué puedo hacer para evitar el riesgo de demencia, para evitar el desarrollo de la obesidad? Científicamente comprobado, hay dos cosas. Primero, una restricción calórica, que es un plan de alimentación saludable. A mí no me gusta llamarle dieta, porque creo que dieta siempre lleva una connotación de restringirnos, ¿no? De pasarla mal. No, es un plan de alimentación que puedas adherirte a él, que lo puedas llevar a lo largo de la vida, que no importa que sea una pérdida de peso pequeña. Hay un estudio bien interesante que se encontró, fíjate qué bonito, la disminución de peso discreta, disminuir 2 kilos de peso, mejoraba el funcionamiento de la memoria con 2 kilos. Entonces, no se requiere una dieta que nos lleve a una pérdida de peso grandísima, ¿no? Las pequeñas pérdidas de peso, pero que las puedas mantener, que sean pérdidas de peso poco a poco, eso es lo más saludable, ¿sí? Entonces, lo primero es restricción calórica, plan de alimentación, y lo segundo es actividad física, sobre todo actividad física aeróbica. Se ha demostrado que incluso en pacientes con demencia, la actividad física disminuye la inflamación sistémica, incluso ayuda un poco a depurar, ¿sí?, el beta amiloide. No estoy diciendo de ninguna manera que hay que suspender los medicamentos, ¿no? Pero sí ayuda a disminuir la neurotoxicidad, un poquito de actividad física, a mejorar el estado de ánimo e incluso incrementa un poco un factor que ayuda al crecimiento de las neuronas del BDNF, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? Restricción calórica, alimentación saludable y actividad física. Idealmente, ¿cuánto? Bueno, de alimentación saludable, una dieta mediterránea. Les digo yo a todos mis pacientes, muchas frutas, muchas verduras, más carnes blancas que rojas, nada de ultraprocesados, ¿sí? Porque todo eso promueve la neuroinflamación, ¿sí? A los 3 días de la comida alta en grasas se ha demostrado elevación de marcadores inflamatorios. Entonces, nada de ultraprocesados. Y luego de actividad física, 150 minutos a la semana, que son 30 minutos 5 días a la semana. Eso es lo ideal. Sí, que tampoco es tan elevado. Por ahí, esto que mencionaba me recordó algo que mencionó el doctor Javier Aranceta en una de sus publicaciones, que decía sobre esta obsesión que a veces tenemos por bajar 7, 8, 9, 10 kilos. Entonces buscar esa baja de peso de manera inmediata, cuando lo que no nos damos cuenta es todo el proceso que tiene que venir. O sea, no es que los vayas a bajar de la noche a la mañana, es que tienes que mejorar estos hábitos alimenticios, empezar, a lo mejor no voy a empezar a correr un maratón el día de hoy, pero empiezo subiendo y bajando las escaleras del metro, por ejemplo, o yendo a pie al supermercado en lugar de tomar un taxi o irme en auto. Y poco a poco ir cambiando también estos elementos que a veces se nos hacen de que no va a pasar absolutamente nada si me como un pan extra o si no hago ejercicio 2 o 3 días, cuando la realidad es que este proceso, pues sí, es empezar un día a la vez hasta que puedas llegar a obtener este tipo de metas. Así como la obesidad no es como que subas de peso de la noche a la mañana, lo mismo sucede cuando tratamos de mantener un peso estable, que a veces es, pues no voy a bajar tanto de peso en unos días, entonces ya para qué lo hago. Y creo que aquí algo bien importante es este mensaje. Nunca es tarde para empezar a cuidar tu salud y sobre todo nunca es tarde para empezar a hacer un día a la vez, bajar las escaleras, cambiar esa donita a lo mejor por algo que pueda ser un poco más saludable para tu cuerpo. Claro, y sobre todo precisar algo, el beneficio que tiene, ¿sí? Si nosotros creamos estrategias para evitar los factores asociados al desarrollo de demencias, los que son modificables, disminuye el riesgo de demencia en un 50%, o sea, que podríamos incluso disminuir de alguna manera, ¿no?, la prevalencia de la demencia si toda la población nos ponemos a
evitar la ganancia de peso, disminuir el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, activarnos físicamente, ¿no? Entonces, decir que una enfermedad disminuye a nivel poblacional en un 50%, híjole, no es poca cosa, ese es un cambio de salud pública enorme. Y los felicito a esta asociación por crear conciencia, por hacer eco de esto, ¿no? Porque obviamente este mensaje no lo va a dar la industria refresquera, ni lo van a dar los que venden ese tipo de alimentos. Eso viene del sector salud y de quienes, pues de alguna manera, creemos que podemos comunicar sobre este tema y que podemos ayudar a la población. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, a mí en lo personal me maravilla cómo la mayor cantidad de factores de riesgo, que justamente son estos 14 factores de riesgo que estamos tratando en este Alzheimer Aprende y Actúa, son cosas que podemos modificar y son cosas que están en nuestras manos. Y realmente este porcentaje pues es algo que a veces se ve con estos ojos como muy derrotistas cuando se habla sobre demencia, pero la realidad es que podemos empezar a cuidarnos ahora, y la realidad es que pues todos estos factores, que son 14, son bastantes, están en nuestras manos y podemos empezar a trabajarlos desde ahorita. No hay edad para empezar a cuidar tu cerebro. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos sus conocimientos y sobre todo muchas gracias por hablar de este tema tan importante que se ha normalizado bastante, pero creo que podemos empezar a cambiar este paradigma sobre la obesidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. No sé si nos quiera compartir unas palabras finales. No, pues saludos a todos los cuidadores de pacientes con Alzheimer, y recuerden que todos podemos divulgar y compartir ciencia, ¿sí? Y cuidar a nuestros familiares, que es un acto de amor pues precioso, pero también cuidarnos a nosotros mismos. A lo mejor no hay un tratamiento todavía hoy en día para la demencia, pero a lo mejor el tratamiento viene de la prevención, ¿no? Si el 50% de la población comienza acciones, ¿sí?, para cuidar su salud en la mediana edad, de los 40 a los 60 años, va a disminuir el riesgo en un 50%. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Los invitamos a ver todo nuestro contenido en la página web que va a estar apareciendo en pantalla. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y que tengan un excelente día.